Bueno, mis hermanos, qué pena, disculpen el video anterior que estábamos conectados, fue la señal, estábamos trabajando con una camarita nueva que estábamos estrenando, pero se le acabó la batería y no me di cuenta. Así que estamos una vez más aquí transmitiendo en este día hermoso del Señor a todos ustedes para que leamos la palabra del Señor. Hoy Dios nos ha permitido leer la palabra del Señor sin que nadie nos lo impida. Así que la palabra del Señor hoy nos va a ministrar en el capítulo 9 de Lucas. Y el capítulo 9 de Lucas pues nos va a hablar de las historias que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía y cómo Él se estaba preparando ya para ir entonces a la cruz del Calvario, ¿verdad? Saludamos a todos los que están ahí en sintonía. Entre ellos está Berta y Dani. Les pido disculpas que la transmisión anterior pues se había cortado ahí. Estas son las cosas de la tecnología, ¿verdad? Así que les pedimos disculpas por eso, pero esperamos que esta transmisión pues esté muy bien y podamos juntos leer la palabra de Dios. Saludamos también a Francisco Domingo que está ahí en sintonía. Les recordamos, es el capítulo 9 de Lucas que estamos leyendo. Así que cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier petición de oración, ya sabe, puede escribirlo ahí y nosotros con mucho gusto vamos a poderle ayudar. Entonces la palabra del Señor, como estábamos al principio leyendo, vamos a dar una pequeña reseña de lo que estábamos hablando. Vimos el primer segmento que Jesús envió a sus discípulos a predicar la palabra del Señor. Ángel, Dios te bendiga. Y les dio autoridad para echar fuera demonios, para anunciar el evangelio del Señor. También les dio la autoridad para echar fuera demonios y para sanar gente. Creo que ese fue el ministerio de los discípulos desde que Jesucristo resucitó. Él les dio la autoridad a los discípulos para sanar gente, para sanar enfermos. Así que hoy tú eres un discípulo. Debes de creer que sobre de ti está la autoridad de parte de Dios para sanar enfermos. No tienes que tener miedo porque la llaga de Jesucristo ya llevó nuestra enfermedad. Pastor Andrés, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí con nosotros leyendo el capítulo 9 de Lucas a través de nuestro diario devocional por nuestros hijos. Y aquí nos dice que nos corresponde la lectura de hoy de Lucas capítulo 9. Entonces, estamos estudiando, o más o menos leyendo, no necesariamente estudiar, pero estamos viendo lo que dice este capítulo, y de este capítulo hay que encontrar un versículo que entendemos nos va a ministrar el día de hoy. Entonces vimos el segmento donde Jesús les da autoridad a sus discípulos y dice la palabra que ellos salieron pues y fueron a todas las aldeas anunciando la noticia del evangelio y sanando enfermos. Luego vemos cómo Jesucristo pues llegó su fama hasta Herodes y Herodes quería conocerlo y preguntaba: ¿quién será este? ¿Será algún profeta resucitado? ¿Será Elías, el profeta Elías? ¿Quién será? Y ellos no le podían dar respuesta porque inclusive él pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado, pero él mismo había mandado a cortarle la cabeza y entonces él quería conocer a este Jesucristo. Más adelante lo conoce, ¿verdad? Pero veamos qué más sigue. Dice que Jesús le da de comer a 5,000. En ese momento dice que venía al pueblo de Betsaida y había mucha gente que le seguía y él dice que los sanaba, les hablaba del reino de Dios, pero se hizo tarde y era tiempo de mandarlos a sus casas y los discípulos dijeron: ¿qué hacemos? Y les dijo: denle ustedes de comer. Yo digo: wow, no tenemos mucho para darles de comer, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: bueno, démenlo, mientras que ustedes ponen a la gente en grupos de a 50. Mire lo interesante de estar en grupos, porque en estos tiempos que no nos estamos reuniendo, bien podríamos tener grupos pequeños para reunirnos, así no podemos reunirnos en la iglesia. Y en ese tiempo ya Jesucristo reunía a la gente por grupos, estos eran grupos de a 50. Y mira lo interesante que hizo él con los panes y los peces. Dice que los presentó en el cielo y los bendijo. Eso es interesante. O sea, nosotros tenemos que bendecir lo que tenemos. Así sea poco, debemos de bendecirlo. Mencionaba anteriormente de que posiblemente usted está trabajando pocas horas, pocos días, tal vez no está entrando mucho dinero, pero si usted lo toma en sus manos, si usted lo bendice y usted le dice: Señor, esto es tuyo, de tu mano yo lo recibo, y usted lo bendice, se lo presenta al Señor, yo le puedo asegurar de que el Señor va a multiplicar lo que tienes en tus manos. Dice que se multiplicó para comer los 5,000 y dice que hasta sobró y toda la gente se sació de su comida. Luego vemos a Pedro que declara que Jesús es el Mesías. Jesús les pregunta a ellos: miren, ¿quién ustedes dicen que soy yo? ¿O qué han escuchado ustedes de mí?
Y dice la gente, dice que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas resucitados. Y entonces le pregunto a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y el único que contestó fue Pedro y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces él les dijo, calladitos, porque no quiero que se entere mucha gente sobre esto, porque los maestros de la ley no lo van a entender. Lo van a matar, para el tercer día resucitará. Entonces dice que los discípulos se pusieron un poquito nerviosos por eso. Pero él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, coja su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda en mi causa la salvará. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde su vida? ¿De qué le sirve? Entonces él dijo, les aseguro que el que se avergüence de mi Padre aquí en la tierra, él se avergonzará de ustedes en los cielos. Y les aseguro que si alguno de los que están aquí presente no morirá sin antes haber visto el reino de Dios. Y el reino de Dios era el mismo, ¿verdad? Por eso que lo dijo así. Bueno, dice que después de 8 días, él subió al monte con Pedro, Santiago y Juan, y ahí hubo el monte de la transfiguración. Recuérdense que hubieron 2 montes en la vida de Jesús. El de la transfiguración, que es este, donde él se volvió blanco, dice su vestido se volvió blanco, su rostro brillaba, y se juntó con Moisés y Elías, mientras que le hablaban de qué es lo que iba a suceder. Pero luego lo vemos en el monte de la calavera, el monte Gólgota, que fue donde él fue el monte de la desfiguración, donde él pues murió. Pero entonces aquí en este monte él es transformado, es glorificado, habla con Moisés y Elías. Y dice que los discípulos cuando lo vieron, dice que tenían sueño porque estaban ahí con él, pero no se durmieron porque estaban tan asombrados. Y cuando vieron que se iban las imágenes que habían aparecido, le dijeron al Señor Jesús, ¿qué te parece si hacemos aquí 3 chozas? Y entonces él les dijo que él no le dijo nada, pero apareció una nube que dijo, este es mi hijo elegido, a él escuchar. Y cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo, pero los muchachos que estaban ahí los mantuvieron en secreto, porque Jesús les dijo que no le dijeran nada a nadie todavía de esto. Al día siguiente dice que bajaron del cerro y una gran multitud salió molesta porque había un hombre que tenía un hijo y le dijo, Señor, mi hijo es azotado por un espíritu, lo agarra, lo tira al piso, le da ataques, le da espumarajos por la boca, y lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Entonces les dice, generación sin fe y perversa. Ahora, él no le estaba hablando aquí a sus discípulos, le estaba hablando porque los discípulos hicieron el trabajo que Dios les hizo, pero les habló a la gente, porque la gente, a ellos los que tenían que creer, no eran los discípulos, eran ellos los que tenían que creer en su milagro. Tú eres el que tienes que creer en tu milagro. No es que yo ore por ti. Si yo puedo orar con toda la fe, yo puedo creer en mi corazón de que se va a hacer el milagro, pero si tú no lo crees, no se va a lograr. Por eso que en estos tiempos tú debes de orar con fe, creyendo de que las cosas van a suceder, y no porque un pastor o porque un amigo está orando por ti. ¿Ok? Entonces, la palabra del Señor nos sigue diciendo acá que Él reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se devolvió a su padre. Y todos los que se quedaron se admiraron de la grandeza de lo que Dios estaba haciendo. Mire qué hermoso. Entonces, mientras que todos se maravillaban de lo que Jesús había hecho, le dijo a sus discípulos, oigan esto y no lo olviden, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían y se decían entre ellos qué es lo que va a suceder. Entonces se preguntaban entre ellos, ¿quién será el mayor entre nosotros? Y se peleaban por eso. Entonces él tomó a un niño, lo puso en sus piernas y les dijo, el que no recibe a un niño en mi nombre, el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Por eso, el más insignificante entre ustedes va a ser el más importante. ¡Wow! ¡Qué palabra más hermosa! No se peleen por quién es el que mejor canta, quién es el que mejor predica. Mejor peleense a ver en quién es el mejor en servir, porque el que sirve es el que será el mayor en el reino de los cielos. Y continúa la lectura. Ahora vamos ya por en el versículo 49, vamos a terminar. Aquí encontramos a Juan, le dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno de los que fue expulsado de sus demonios y nos dijo que los discípulos de Juan el Bautista estaban haciendo lo mismo. Y Jesús le contestó, no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Esto es lo lindo, porque ahí, Yaritza, Dios te bendiga, gusto de saludarte. Miren, qué lindo poder escuchar estas palabras, porque entre nosotros, el pueblo de Cristo, me impresiona de que, por ejemplo, la iglesia adventista
tienen universidades. En Pensilvania tiene una universidad y todo aquel que es miembro de la iglesia adventista entra gratis a la universidad. Tienen su propio hospital y todo aquel que es parte de esa congregación va a ese hospital y le atienden gratis. Entonces, nosotros los cristianos estamos tan divididos cuando deberíamos ser el pueblo unido en el cuerpo de Cristo. Hay tanta denominación, hay tanta diferencia en pensamiento, cuando la palabra aquí nos dice, aquellos están reprendiendo, y uno se molesta cuando uno escucha que un pastor está haciendo la obra de Dios, tal vez a la otra calle de tu iglesia, y te molestas por eso. Que un hermano venga y diga, pastor, me voy a la otra congregación, y uno le desea el mal al otro pastor. Si no estamos aquí para pelear, no estamos aquí para quitarnos los hermanos, lo que estamos haciendo aquí es predicando el evangelio. Y cada quien hace su mejor trabajo. Si Dios te llamó como pastor, si Dios te llamó como evangelista, como predicador, haz la obra. No tienes que estar uno peleando contra los demás. Miren, aquí le dijo que sigan evangelizando. A veces escuchamos, que hubo un gran concierto tal, ese hermano por esto, por aquello. Eso no es la actitud de un cristiano, sino que la actitud que debemos de tener es la misma que tuvo Cristo, que Él dijo, si no están contra nosotros, con nosotros son. Así que déjenlo, no se lo prohíban. Y por último, el Señor Jesucristo les dice a ellos qué hay que hacer para seguirle. Y dice, mientras que iban de camino, un hombre le dijo a Jesús, Señor, deseo seguirte donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Como que dice, si me vas a seguir, tienes que venir a lo que venga, porque yo no tengo un lugar donde vivir, no tengo un palacio, no tengo un reino, así que vamos a la calle. Y Jesús le dijo a otro, sígueme, le dijo a otro. Y él le respondió, Señor, déjame primero que entierre a mi padre. Y le dije, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Y al otro le dijo, Señor, yo quiero seguirte, pero primero quiero despedirme a mi casa, a mi familia. Y él le dice, pon las manos en el arado y no pongas tu mirada hacia atrás. No sirve el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. O sea, qué interesante. Nosotros, los que tenemos ya experiencia en el evangelio, debemos de entender de que ya que somos cristianos no podemos estar viendo las cosas de atrás, y si las vamos a ver es solo para ver hasta dónde vamos avanzando. No podemos estar viviendo las cosas antiguas, que cuando yo cantaba, que cuando yo predicaba, eso ya pasó. No podemos vivir las cosas antiguas, tenemos que vivir lo que estás haciendo hoy. ¿Qué es de tu vida hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Algo? ¿Tienes un talento? ¿Cantas? ¿Qué talento tienes? ¿Predicas? ¿Qué talento tienes? Cualquiera que sea, tienes que utilizarlo para la gloria de Dios. No pienses que en algún momento, qué lindo yo lo hacía. No, es qué haces ahora. ¿Qué están viendo tus hijos que haces ahora? ¿Qué puede decir tu hijo? Papi está haciendo esto o aquello. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Es lo que interesa. No pongas tu mirada hacia atrás. Mira a Cristo como fiel soldado, dice la canción, y a su tiempo recompensa tú tendrás. Eso es el deseo de Dios para nosotros. No estén pendientes a las cosas del mundo. Busquen a Dios, dice aquí la palabra. Entonces, después de leer el capítulo, uno busca del capítulo un versículo que va a bendecir la vida de uno. Y entonces, no sé, tal vez, Yaritza, esa palabra era para ti, no sé, Dios te bendiga. Ya teníamos tiempo de no saludarnos, pero recibe esa palabra de parte de Dios. Hay que ver las cosas que están hacia adelante. Sé que hay cosas que se han perdido, cosas que Dios ha quitado, pero pienso que tienes algo tan precioso en tus manos y debes de mostrarlo, debes de fluir en Él, debes de darte toda tu vida al Señor y cantar y disfrutar la presencia de Dios como tal vez antes lo hacías. No sé, es una palabra para ti. Lucas 9, entonces en el versículo 23, yo lo aplico de esta manera. Recuérdense, hay que leer el capítulo y luego encontrar un versículo el cual uno debe de aplicar 3P. Las 3P son pedir, ¿cómo está por acá? Pedir, pelear y profetizar. Entonces yo escogí el versículo 23 que dice, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Y el versículo 25 me gusta, que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si se pierde su alma? ¿De qué sirve? Entonces, aplico este versículo así. El primero pido, número 1, pido en oración que Dios me ayude a dejar cada día las cosas de este mundo por las cosas de Dios. 2, peleo contra mi propio ego, que desea que cumpla mis placeres y no las cosas de Dios. Y profetizo este versículo a mi vida. Profetizo que seguiré a Cristo negándome a mí mismo todos los días para que de Él sea la gloria.
Así aplico yo esta palabra para mi vida. Así que, mis hermanos, vimos en este capítulo milagros de Jesús, provisiones de Jesús, Jesús anunciando su muerte, pero también entregándole autoridad sobre sus discípulos. Tú tienes la autoridad para sanar, tú tienes la autoridad para predicar la palabra, por cántico, por predicación, por dibujos, por Facebook, por donde sea. Tú tienes la autoridad de parte de Dios y Dios te dio la autoridad para que fueras. Aunque tal vez no se vayan a sanar las personas, a los discípulos que estaban ahí, Jesús no les reclamó a ellos la falta de fe, le reclamó a la gente. Pero los discípulos hicieron su trabajo. Haz tú tu trabajo de evangelista, haz tu trabajo de salmista, haz tu trabajo de predicador, haz tu trabajo de cantante, haz tu trabajo y Dios se encargará de lo demás. Lo que tienes, lo poco que tienes en tus manos, Dios te lo va a multiplicar. No lo desprecies. Ay, que solo estoy... A veces hablo con personas, como mi trabajo pastoral, pues ahora es llamar a las personas y ver cómo están. Entre esas, a veces he escuchado que dicen, ay, pastor, si solo un día estoy trabajando. Pues entonces ese día glorifique a Dios y bendígalo, bendiga ese día de trabajo, entre a su trabajo, toque a las personas, dígale, bueno, tal vez no los puede tocar ahora, pero desde lejito diga, yo bendigo a este cajero que está aquí, yo bendigo al que está limpiando las puertas, yo bendigo al que está allá, bendiga a su jefe, bendiga a los que trabajan con usted. ¿Por qué? Porque eso le va a traer a usted bendición y Dios lo va a multiplicar en sus manos. Así que esta es mi palabra para ustedes, mi mensaje para ustedes. Sé que viene directamente de la palabra, no soy yo, sino que es la palabra la que nos está motivando a hacer estas cosas. Así que no tenga miedo, no tenga temor. Dios prometió estar con nosotros y nos va a cuidar. Así que estos tiempos no son tiempos para estar sentado, son tiempos para estar haciendo la obra de Dios. Te bendigo, gracias a todos los que están en sintonía. Yaritza está por ahí, gloria a Dios, recibiste la palabra. Heidi Escobar también, qué lindos, todos los bendigo. Y gracias por escuchar estas pequeñas palabras que les quise decir a cada uno de ustedes. Recuerden que lo hacemos todos los días, leyendo la palabra un capítulo al día, para así volver al hábito de la lectura bíblica. Y a las 8 de la noche pues tenemos nuestro segmento de una semilla de ánimo, donde damos información de qué es lo que está pasando y damos una palabra de ánimo y oramos por los hermanos y sus peticiones. Así que sintoníceme a las 8 de la noche para llevarles una palabra de ánimo. Dios les bendiga y feliz día.